Vaya semana, qué cantidad de noticias, pero sí, he cambiado el estudio por un día y mucho más bonito, por cierto, hasta con mar de fondo, porque estoy en la costa catalana por un campeonato de fútbol de mis hijos. Te decía que han pasado muchas cosas esta semana, desde el debate entre Biden y Trump, la liberación del fundador de Wikileaks, la nueva cúpula de la Unión Europea, el tema de las dos Coreas con Rusia y Ucrania, las elecciones de Francia, la cuenta atrás para las elecciones de Venezuela, el golpe fallido de Bolivia, la elección de la Vinotinto que nos deja en la Copa América y más. También hablamos de dinero de la mano de Redo. Soy Goizader Azúa. Acompáñame a recorrer el mundo y sus historias con el tono que nos une en este resumen semanal desde Europa. Este video de María Corina Machado en campaña me emocionó mucho porque ni la lluvia ha sido impedimento para encontrarse con el país que desde hace un tiempo empezó a cambiar las cosas. Es el país descalzo, el país que corre con hambre, el país que sonríe bajo la lluvia, el país que se revela, el país que se une, el país que aplaude, el país que llora, abraza, que se desquita y se organiza. Es el país que va a votar. Es la imagen de una realidad que no se puede falsear. Estamos en cuenta regresiva para las elecciones del 28 de julio. Un Biden frágil y tembloroso fracasa ante Trump y da alas a los demócratas que piden que lo sustituya otro candidato. Trump arrolla a un Biden confuso y torpe en su primer debate en la CNN. Los demócratas entran en pánico por los visibles fallos de Biden en el primer debate frente a Trump. Esto ha sido uno de los titulares de los tantos que han surgido tras ese cara a cara. Hasta los medios más progresistas y de izquierda coinciden en el mensaje de preocupación en las elecciones de Estados Unidos con Biden de 81 años liderando a los demócratas. Si Biden sigue, estiman, las elecciones ya tienen ganador. Aquí en Europa, por ejemplo, las elecciones de Estados Unidos juegan un papel muy importante en la política europea porque, por un lado, ponen en juego los recursos de ayuda a Ucrania, definen el curso de acción de la OTAN en un escenario de amenaza rusa e influyen en las decisiones en la lucha contra el cambio climático, un tema muy sensible por estos lados y en el que hubo gran discrepancia en ese debate, como también temas como el aborto, la inflación y la migración. Otro asunto espinoso en el mundo de hoy. Pero el contraste más marcado estuvo en su presentación. Las dudas sobre la aptitud del presidente, sí, la aptitud con P, con Biden de 81 años, no se disiparon, se exacerbaron, como reseña The New York Times. La revista Time fue más lejos con su portada de la semana. Un Biden de salida y la palabra pánico a su alrededor. El segundo debate tendrá lugar el martes 10 de septiembre. Después de más de 12 años de encierro, el activista y periodista Julian Assange, fundador de Wikileaks, quedó en libertad y regresó a su Australia natal al aceptar su culpa en la filtración de más de 250.000 documentos clasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre las guerras de Irak y Afganistán. Pedían 170 años de cárcel para él. La libertad de Assange fue posible tras un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pero no es un hombre que haya ganado su gran batalla, porque para muchos activistas traiciona el principio en el que siempre basó su defensa, la libertad de prensa. Y qué contradicción, porque Nicolás Maduro le dedicó un premio especial estos días. ¿Cómo premiar la libertad de prensa en un país con más de 280 presos políticos, muchos de ellos activistas, como Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, encarcelada el 9 de febrero? Y estamos muy pendientes de Francia porque inician las elecciones legislativas. Recordemos que Macron disolvió la Asamblea tras el golpe que recibió en las elecciones europeas recientemente y el partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional, creció increíblemente sacándole hasta 20 puntos. La izquierda, para frenar esta subida, se ha agrupado en el Frente Nacional, pero las encuestas le siguen dando ventaja a Le Pen. ¿Y cuál es la hoja de ruta de este bloque que pone los pelos de punta a los más progresistas? Bueno, una de las propuestas más polémicas es la eliminación del derecho de suelo que permite obtener la nacionalidad automática a esos niños, hijos de inmigrantes, de extranjeros que nazcan en el país y además propone la expulsión inmediata de los extranjeros que cometan delitos. Para algunos esto puede significar un gran retroceso a la multiculturalidad de Francia.
En España, el partido de gobierno de Pedro Sánchez, el PSOE, y el de la oposición, el PP, dieron fin a 5 años de bloqueo para renovar el Consejo General del Poder Judicial en un pacto firmado en Bruselas, sí, fuera de casa y con árbitro. Los populares habían insistido en determinadas reglas preventivas para evitar un sesgo político que Pedro Sánchez y su gobierno eligieran a dedo a los magistrados del Tribunal Supremo, incluido el presidente y la figura del fiscal general. Todo para garantizar la independencia de poderes. La Unión Europea se renueva y los llamados top jobs ya tienen nombre. La conservadora alemana Ursula von der Leyen fue elegida para repetir en la presidencia de la Comisión Europea. El ex primer ministro socialista portugués Antonio Costa para el Consejo Europeo y la primera ministra liberal de Estonia, Kaja Kallas, como alta representante para la política exterior, en sucesión de Josep Borrell. Recordemos que este último cargo, el de la diplomacia, es clave para la postura europea con relación a la región latinoamericana, ese acercamiento que tenemos que tener. Josep Borrell ha trabajado a favor de la creación de puentes con el caso Venezuela, por ejemplo, y surgen dudas de quién lo sustituirá. Cuenta con el propósito de incidir en este y otros asuntos. La nueva jefa de la diplomacia europea sí tiene una fijación con la guerra en Ucrania y se ha ganado la fama internacional como una bestia negra para Moscú. Los periodistas internacionales empezaron a referirse a ella como la Dama de Hierro. Como si no fuera suficiente el curso de la guerra en Ucrania con los actores de siempre, Corea del Norte y Corea del Sur toman postura. Seúl amenaza a Moscú para evitar el uso de armas norcoreanas en la guerra de Ucrania. La amenaza llega cuando Rusia ha obligado a 10.000 ciudadanos recién nacionalizados a luchar en la guerra en Ucrania. Sí, las advertencias se producen en un momento en el que el presidente ruso Vladimir Putin ha estrechado lazos con el líder norcoreano Kim Jong-un en una visita a la capital norcoreana a principios de mes. Seúl valora entrar en la guerra de Ucrania mientras recibe amenazas de Corea del Norte y además recibe globos de basura de este país. Bolivia vivió momentos de profunda tensión por un intento de golpe de Estado que fracasó en apenas 2 horas. Aquí en Europa esto fue un revuelo, también se le dio muchísima cobertura. Un grupo de militares colocaron al país al borde del caos. El jefe del ejército, destituido tan solo un día antes de la incursión, fue detenido. El presidente socialista Luis Arce destituyó al general golpista después de que éste advirtiera que no permitiría un nuevo gobierno de Evo Morales, quien aspira a la reelección. En diferentes partes del mundo se está celebrando la Semana del Orgullo 2024. Y aquí en España la celebración es apoteósica. Colombia es el país invitado y Madrid es el epicentro que atrae a cientos de miles de turistas de todas partes del planeta. Y aunque se crea que es todo fiesta y descontrol, es un espacio de protesta para exigir a los gobiernos y autoridades el avance y la protección de los derechos LGTBI. Cada 28 de junio se conmemoran los disturbios registrados ese día en 1969 en Nueva York entre la policía y la clientela de un bar en una revuelta que marcó el inicio del movimiento a favor de los derechos de los homosexuales. Enhorabuena para la venezolana Leslie Romero, quien no ha hallado mejor forma de celebrar su clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024 representando a España que ganar días más tarde la Copa de Europa de escalada de velocidad que se celebró en Austria. Cuenta el diario El Mundo en un reportaje reciente que Leslie hizo de todo para mantener su carrera hasta que decidió migrar, trasladarse de Caracas a Alicante. Jugaba a los videojuegos para obtener puntos y así cambiarlos por criptomonedas y pagar sus gastos de competencias. Una joven enfocada y poderosa que sabe que la velocidad es diferente a todo y la veremos en París. No importa que esté representando a España, es venezolana. Hablemos de dinero de la mano de Redo y si ya tienes un crédito, cuídalo, págalo a tiempo porque un historial crediticio es tu carta de presentación financiera. Imagínate si vives en otro país, lo necesitas tener así limpio y como es muy difícil obtenerlo, es muy importante conservarlo. Si no tienes uno, te digo que aquí en Madrid lo puedes obtener así muy fácil, sin papeleos. redocredit.com.
La selección venezolana de fútbol, nuestra Vinotinto, nos está regalando grandes lecciones y satisfacciones en esta Copa América. La prensa española se votó con titulares como estos tras su victoria ante México y el pase a cuartos de final. Venezuela se destapa como la sorpresa de la Copa América a ritmo récord. La Vinotinto sigue asombrando. Qué bello se siente, ¿verdad? Y si de elecciones hablamos, me quedo con la de nuestro portero Rafael Romo, no solo por su paradón, sino por su reflexión ante los micrófonos tras culminar el partido. Nosotros tenemos la humildad de reconocer a nuestros rivales, no tenemos esa soberbia y esa ignorancia que tienen muchos periodistas mexicanos que nos subestimaron. Y esto me toca la tecla como periodista, más allá de que sean mexicanos o no, porque cuando la soberbia y la ignorancia se juntan con el micrófono, suceden cosas muy lamentables, y no solo en el deporte, basta con mirar la historia y nuestra actualidad. Doble triunfo para la Vinotinto. Gracias totales por acompañarme esta semana a recorrer el mundo y sus historias con el tono que nos une. Soy Goizader Azúa, desde el mar Mediterráneo, desde Cataluña, en este espacio, desde Europa. Recuerda que la mejor noticia eres tú.